10 de septiembre de 1931. Manhattan. El imponente rascacielos de Nueva York, Central Railroad Building, se alza en el número 230 de Park Avenue, dominando Grand Central Station. En su noveno piso, Salvatore Maranzano, quien se autoproclamó recientemente capo di tutti capi, revisa papeles en su despacho. En ese momento, Maranzano se encuentra en una tensa situación de poder, enfrentado a sus rivales, entre ellos Charles Lucky Luciano, Vito Genovese y Frank Costello, quienes planean terminar con su dominio. A las 11 de la mañana, un grupo de sicarios contratados por Luciano y reclutados por Meyer Lansky y Bugsy Siegel irrumpen en el edificio disfrazados de agentes del fisco. Llevan gafas oscuras, gabardinas y credenciales falsas, con un objetivo claro: llegar hasta Maranzano. Una vez dentro, los asesinos acceden al despacho de Maranzano y lo atacan brutalmente, lo apuñalan repetidamente y finalmente le disparan, acabando con su vida. El cuerpo de Maranzano sin vida queda tendido en el suelo. La oficina queda en silencio, salvo por el eco de las pisadas de los asesinos que se alejan rápidamente por el pasillo. Maranzano había cometido un error fatal: subestimó la lealtad de los suyos y la inteligencia estratégica de Charles Lucky Luciano. Ese día, el viejo orden de la mafia murió. Luciano no se proclamó jefe supremo, como era lo habitual. En cambio, creó una estructura nueva, una red criminal moderna, colegiada y descentralizada. Nacía la comisión, y con ella el crimen organizado entraba en una nueva era. Pero, para entender cómo llegó hasta allí, tenemos que retroceder en el tiempo, así que volvamos al principio de todo. Salvatore Lucania nació el 24 de noviembre de 1897 en Lercara Fridi, un pequeño pueblo de Sicilia. Sus padres, Antonio Lucania y Rosalia Caffarella, eran gente sencilla. Antonio trabajaba en las minas de azufre, un trabajo duro y peligroso, mientras que Rosalia se encargaba del hogar y de los niños. Provenía de una familia numerosa. Salvatore era el tercero de 5 hijos. Tenía 2 hermanos mayores, Giuseppe y Bartolomeo, y 2 hermanas menores, Filipia y Conchetta. La vida en esa familia humilde no era fácil. La pobreza, la violencia y la presencia de la mafia local de la época formaban parte del día a día, moldeando el ambiente en el que creció. De niño, Salvatore, o mejor dicho, Luciano, el nombre con el que pasaría la historia, era inquieto y decidido, con una mezcla de inteligencia y un temperamento fuerte. No era especialmente alto ni fuerte, pero destacaba por su astucia y su capacidad para adaptarse rápidamente a situaciones difíciles. Creció en un entorno duro marcado por la pobreza y la violencia cotidiana, lo que lo hizo desarrollar un carácter resistente y una mente estratégica desde muy pequeño. Salir adelante en ese pueblo y en esa época era realmente complicado. Cuando tenía 9 años, su familia decidió emigrar a Nueva York en busca de un futuro mejor, o como muchos lo llaman, el sueño americano. Se asentaron en el barrio de Lower East Side, conocido por ser un punto de llegada para muchos inmigrantes italianos de la época, pero la realidad que encontraron allí no fue para nada como se la habían pintado antes de salir de Italia. La vida en América no era como esperaban, era dura. Sus padres, Antonio y Rosalia, tuvieron que adaptarse rápidamente a una vida de trabajo constante y pocas comodidades. Antonio se dedicó a trabajos manuales, muchas veces en condiciones precarias, buscando llevar el pan a la mesa. Rosalia, por su parte, cuidaba de la casa y ayudaba en lo que podía para que la familia saliera adelante. La vivienda familiar no era para nada lo que les habían contado antes de salir de Sicilia. Era una pequeña y estrecha habitación en un edificio antiguo del Lower East Side, donde varias familias compartían baños y cocinas comunes. El espacio era reducido y las condiciones, en muchas ocasiones, insalubres. A menudo las calles estaban llenas de basura y el aire era pesado por el humo y la contaminación. Las calles, sin embargo, eran también un lugar donde los niños jugaban y aprendían a sobrevivir en un mundo nuevo y difícil. Para Luciano, esos años marcaron profundamente su carácter. La pobreza, la lucha diaria y la necesidad de estar alerta le enseñaron a ser astuto y a entender las reglas no escritas de la calle y a no confiar fácilmente en nadie. Era un ambiente duro, pero también un terreno fértil para quien, como él, tenía ambición y ganas de cambiar su destino. A pesar de las dificultades, Luciano asistió a la escuela del barrio, aunque no destacó por ser un alumno brillante.
No le interesaban demasiado los estudios, por no decir que no le interesaban para nada. Prefería aprender de lo que veía a su alrededor, en las calles y en la vida diaria. Su carácter era fuerte y decidido desde pequeño, no se dejaba intimidar fácilmente y sabía cómo hacerse respetar entre sus compañeros. Era conocido por ser ingenioso y tener una capacidad natural para resolver problemas, pero también tenía un temperamento impetuoso que a veces le metía en ellos y le generaba más de un lío. Sin embargo, esa mezcla de inteligencia, práctica y determinación lo preparó para enfrentar las dificultades del mundo que le esperaba fuera de las aulas. Desde muy joven, Luciano comenzó a caminar por las duras calles del Lower East Side, un barrio donde la pobreza, la violencia y la necesidad eran parte del día a día. A los 12 o 13 años, aunque aún asistía a la escuela por obligación, ya pasaba cada vez más tiempo en la calle, vinculado a pequeños grupos de chicos que formaban pandillas para sobrevivir. Era una realidad común entre los jóvenes inmigrantes, vivir entre dos mundos, el de la educación precaria y el de la jungla urbana. Uno de sus primeros trabajos legales fue en una tienda de sombreros, donde repartía pedidos a domicilio por apenas unos centavos al día. En ese empleo ganaba un sueldo miserable, de unos $7 por semana, que apenas alcanzaba para sobrevivir. Durante ese tiempo, Luciano comenzó a frecuentar juegos clandestinos de dados, y en una de esas partidas logró ganar $244, una suma enorme para la época. Este golpe de suerte le mostró que podía conseguir dinero más rápido y fácil fuera del trabajo formal, por lo que decidió dejar la tienda de sombreros a los 14 años y dedicarse completamente al mundo de la calle. Ya completamente sumergido en el ambiente callejero, formó parte de su primera pandilla. Estas bandas estaban compuestas por niños de distintas nacionalidades: italianos, judíos, irlandeses o polacos. Todos competían por el control de las esquinas, las rutas de entrega y cualquier fuente de ingresos, lícita o no. Las rivalidades eran frecuentes, pero también nacían alianzas inesperadas. Una de las actividades principales de su grupo era la extorsión a otros niños del barrio, a quienes les cobraban una especie de protección para evitar ser robados o golpeados, muchas veces por los mismos miembros de la pandilla. Era una forma básica pero efectiva de imponer respeto y generar ingresos. Durante una de esas extorsiones a chicos del barrio, Luciano intentó intimidar a un niño judío más joven y de menor tamaño que él. Aquí es donde aparece por primera vez Meyer Lansky. Lansky no se dejó amedrentar, con una actitud desafiante, se negó a pagar y enfrentó a Luciano con una determinación poco común. En lugar de responder con violencia, Luciano quedó impresionado por su carácter. Ese encuentro marcaría el inicio de una amistad que más tarde se convertiría en una de las alianzas más influyentes del crimen organizado en Estados Unidos. Con los años fue tejiendo redes más amplias. Durante su adolescencia tuvo breves vínculos con la temida Five Point Gang, una de las bandas más violentas de Nueva York de principios de siglo, conocida por haber sido escuela de futuros capos como Johnny Torrio y Al Capone. A través de esa conexión, Luciano aprendió códigos de jerarquía, violencia organizada y, sobre todo, a moverse con inteligencia dentro del mundo criminal. Pero fue ahí, en las calles, donde también descubrió la cruda realidad de ser un delincuente. A los 18 años, en 1916, Lucky fue arrestado por primera vez, acusado de posesión de drogas, probablemente heroína o morfina, aunque las fuentes varían. Fue enviado a un reformatorio juvenil, pero su paso por allí no cambió su rumbo. Por el contrario, ese breve encierro reafirmó su desconfianza hacia la autoridad y consolidó su decisión de vivir bajo sus propias reglas. Un tiempo después, formó su propia banda, junto a Lansky, su mano derecha, Benjamin Bugsy Siegel, un joven violento, impulsivo y temido en las calles del Lower East Side, y Frank Costello, más discreto pero con un instinto político y empresarial envidiable. Creó el núcleo de una organización juvenil conocida informalmente como la Banda de los Cuatro. Aunque hubo otros colaboradores, ellos eran el verdadero corazón del grupo. Y es entonces cuando les llegó la oportunidad de ganar dinero de verdad. La llegada de la ley seca en 1920 cambió las reglas del juego. Mientras para muchos fue una era de represión, para Luciano fue una oportunidad de oro. Vio negocio en el caos. Aprovechando sus contactos y su capacidad organizativa, se convirtió en una figura clave en el contrabando del alcohol.
controlando distribución, transporte y venta dentro del lucrativo mercado clandestino. Gracias a la ley seca, él y su pandilla ganaban fortunas para la época, manejando una red que abastecía a toda la ciudad con alcohol ilegal. Este mercado clandestino multimillonario fue la base de su ascenso económico y de su creciente poder dentro del mundo criminal. Durante este ascenso, Luciano fue apadrinado por Arnold Rothstein, el mafioso judío conocido por su inteligencia financiera. Rothstein lo educó en el manejo del dinero, la fachada legal y la visión empresarial del crimen. Le enseñó que el futuro no estaba en la violencia callejera, sino en una organización estructurada casi corporativa. Fue también en esta etapa que Salvatore Lucania decidió cambiar su identidad. Legalmente adoptó el nombre de Charles Luciano. Charles era una versión anglosajona más aceptable para el público estadounidense, y Luciano una adaptación más fluida de su apellido original, pues se dice que muchas veces los periódicos lo escribían mal. Esta era una forma de integrarse, de sonar más americano, pero también de reinventarse con una imagen más profesional y poderosa. Sin embargo, el mundo criminal era tan lucrativo como peligroso. En 1929 fue secuestrado por miembros de una banda rival, lo llevaron a las afueras de Nueva York y lo abandonaron en una playa de Staten Island, donde lo golpearon brutalmente, lo apuñalaron varias veces y le cortaron la garganta de lado a lado. Lo dieron por muerto, pero milagrosamente sobrevivió. Las secuelas fueron visibles. Una de sus mejillas quedó parcialmente paralizada, haciendo que su ojo derecho cayera levemente. Aquella mirada ladeada se volvería parte de su imagen inconfundible. Fue a raíz de este violento episodio que nació su apodo con el que pasaría la historia, Lucky, el afortunado o suertudo. No solo por haber sobrevivido al intento de asesinato brutal, sino porque una y otra vez escaparía de la cárcel, de la muerte y de la traición. Así se consolidó la identidad de uno de los nombres más temidos y respetados del crimen organizado, Charles Lucky Luciano. En los años 30, la mafia de Nueva York estaba sumida en una guerra sangrienta y despiadada. Dos poderosos jefes sicilianos, Giuseppe Joe De Vos Masseria y Salvatore Maranzano, luchaban con brutalidad por el control absoluto del crimen organizado en la ciudad. Esta confrontación, conocida como la Guerra de Castellamarese, debe su nombre al pueblo siciliano de origen de ambos líderes, Castellamare del Golfo. La batalla no solo significó enfrentamientos armados y asesinatos, sino también una lucha implacable por el reinado y la supremacía dentro del mundo mafioso, donde cada movimiento podía ser cuestión de vida o muerte. Al principio, Lucky se unió a Masseria, no por lealtad, sino por estrategia. Masseria controlaba gran parte del negocio del contrabando y tenía gran influencia en el crimen organizado. Para mantener su lugar en la organización, fingió distanciarse de su socio y amigo de toda la vida, Meyer Lansky, ya que Masseria representaba a una mafia italoamericana tradicional, excluyente y desconfiada hacia otras etnias. Sin embargo, la alianza entre Lucky y Lansky nunca se rompió realmente, ni tampoco la influencia de Arnold Rothstein, su antiguo mentor, quien ya había sido asesinado el 6 de noviembre de 1928, pero cuya visión empresarial del crimen seguía marcando el camino de Luciano. Luciano pronto quedó decepcionado con la visión de Masseria. Era un mafioso a la antigua, agresivo, sin organización clara y con ideas obsoletas. Él quería algo nuevo, una mafia moderna, con enfoque empresarial, donde el origen étnico no importara siempre que se generaran beneficios. En ese contexto, Salvatore Maranzano se le acercó con una oferta. Si ayudaba a eliminar a Masseria, tendría un lugar privilegiado en la reestructuración de la mafia. Lucky aceptó, pero con intenciones propias. El 15 de abril de 1931, Lucky invitó a Masseria a almorzar en el restaurante Nuova Villa Tamaro, en Coney Island. En mitad de la comida, se levantó para ir al baño. En ese instante entraron Vito Genovese, Albert Anastasia, Baxi Siegel y Joe Adonis, quienes acribillaron a Masseria. Lo dejaron muerto con las cartas aún sobre la mesa. Con Masseria fuera del juego, Maranzano se autoproclamó de inmediato capo di tutti capi. Impuso un modelo rígido y excluyente, en el que solo los italianos podían formar parte de la estructura formal. Él sería el único líder supremo de toda la mafia de Nueva York.
Esto enfureció profundamente a Charles Luciano, que había defendido una visión más inclusiva, en la que los judíos como Lansky o irlandeses como Siegel tenían un rol fundamental. La traición fue doble. No solo Maranzano acaparó todo el poder, sino que también ignoró los principios de inclusión que Luciano intentaba imponer. Pronto comenzó a desconfiar de él y contrató al temido sicario Vincent Perro Loco Cole para asesinar a Lucky. Pero este fue más rápido. Avisado por su informante Tommy Lucchese de los planes de Maranzano, organizó un contraataque. El 10 de septiembre de 1931, 4 hombres enviados por Luciano, disfrazados de agentes del fisco, entraron en la oficina de Maranzano, en el New York Central Building. Lo apuñalaron y luego lo ejecutaron a tiros sin oportunidad de defenderse. Con ambos capos fuera del juego, Luciano eliminó el modelo del jefe supremo. En su lugar creó la comisión, una mesa compuesta por los jefes de las principales familias mafiosas, donde las decisiones se tomarían de forma colectiva. Así nació una nueva mafia, más organizada, con jerarquías definidas, reglas internas y un enfoque empresarial. Y en el centro de esta transformación estaba él, el hombre que cambió las reglas del crimen organizado en América. En 1931 se instauró la comisión. No habría un capo di tutti capi como Maranzano o Maseria. En cambio, las decisiones importantes serían tomadas por mayoría, entre representantes de las principales familias mafiosas del país. La comisión se encargaba, entre otras cosas, de resolver disputas entre familias, aprobar o rechazar asesinatos importantes, coordinar los negocios compartidos como el narcotráfico, las apuestas y el control sindical, mantener la paz entre las diferentes regiones y evitar guerras internas que afectaran a los beneficios. El primer encuentro formal de la comisión incluyó representantes de Nueva York, Chicago y Buffalo. Más adelante se fueron sumando familias de otras ciudades, como Cleveland, Detroit, Kansas City y Nueva Orleans. Uno de los cambios más importantes que trajo la creación de la comisión fue la división definitiva del poder criminal en Nueva York. La ciudad quedó organizada bajo 5 grandes organizaciones mafiosas, conocidas desde entonces como las 5 familias, cada una con su propio jefe, consiglieri y capitanes. Actuaban con autonomía, pero todas debían responder ante la comisión. Las 5 familias fundadoras fueron la familia Luciano, liderada por Lucky Luciano, la familia Mangano, dirigida por Vincent Mangano, la familia Gagliano, encabezada por Tommy Gagliano, la familia Profasi, con Joseph Profasi como jefe, y la familia Bonanno, comandada por Joseph Bonanno. Aunque compartían el control de la ciudad, los territorios no se dividieron con líneas claras o barrios fijos. El dominio era fluido y las influencias se solapaban. Más que zonas exclusivas, cada familia tenía áreas de operación predominantes, desde el Lower Manhattan, Harlem o Brooklyn hasta partes del Bronx y Queens. Lo importante no era tanto el territorio como el equilibrio de poder. Ninguna familia podía actuar unilateralmente en asuntos que afectaran al conjunto. Era una alianza tensa pero funcional, diseñada para evitar guerras internas y maximizar las ganancias. La comisión no solo repartía el poder, mantenía el orden en el submundo. Con la comisión y las 5 familias, Luciano logró lo que nadie antes había conseguido: convertir la mafia en lo que tanto ansiaba, una institución nacional organizada, con normas internas, reglas claras y un objetivo común: ganar dinero. Fue el final del viejo mundo mafioso y el nacimiento de un nuevo orden criminal, uno que actuaría en las sombras, bajo el radar del poder, pero con una eficiencia que rivalizaba con cualquier corporación. Charles Lucky Luciano alcanzó el apogeo de su poder. Él fue el cerebro y motor principal detrás de esta nueva era, pero no estuvo solo. Contó con la colaboración imprescindible de Meyer Lansky, Bugsy Siegel y Vito Genovese, quienes aportaron visión financiera, audacia, fuerza operativa y ambición territorial en la expansión de los negocios ilegales. Junto a ellos, Frank Costello, el primer ministro de la mafia, fue clave para manejar las relaciones políticas y policiales que garantizaban la protección y el éxito del imperio criminal. El núcleo de sus operaciones giraba en torno a negocios ilícitos, desde el contrabando y la distribución de alcohol durante la ley seca
hasta el juego ilegal, la prostitución, la extorsión y el control de sindicatos, sin olvidar el tráfico de drogas y la infiltración de sectores legales como la construcción y el transporte. Meyer Lansky, con su mente fría y meticulosa, manejaba las finanzas y los entramados internacionales, creando complejas redes de lavado de dinero y conexiones con otros grupos criminales, incluso en Cuba y Europa. Bugsy Siegel, más impulsivo pero brillante, fue clave para llevar a la mafia a nuevos horizontes con proyectos como el desarrollo de Las Vegas, un lugar donde el juego pasaría de clandestino a casi institucionalizado. Vito Genovese, por su parte, era el brazo fuerte y ambicioso del grupo, controlando operaciones clave especialmente en el sur de Estados Unidos y siendo una figura esencial en el negocio del narcotráfico. Aunque más adelante sus aspiraciones lo llevarían a confrontar a antiguos aliados, durante esta etapa fue uno de los pilares del poder de Luciano. Frank Costello, por su parte, usaba su carisma y contactos políticos para mantener abiertas las puertas del poder, logrando influencias decisivas en jueces, policías y políticos. Luciano lideraba una mezcla de carisma, inteligencia estratégica y mano firme. Durante el apogeo de su poder, su residencia principal era un lujoso apartamento en el Waldorf Astoria de Manhattan, en el piso 39C, donde disfrutaba de un estilo de vida sofisticado pero discreto. Compartía su vida en ese entonces con Guy Orlova, una bailarina rusa con la que mantenía una relación estable y quien solía acompañarlo a cenas privadas y reuniones sociales. Evitaba el brillo ostentoso para no llamar la atención de las autoridades, pero frecuentaba elegantes fiestas y eventos donde la élite social y política se mezclaba con figuras de Lampa. Pagaba el alquiler en billetes de $100 para mantener la discreción y rodearse de aliados fieles, además de contar con una extensa red de sobornos y favores que le aseguraban protección y le permitían operar con relativa impunidad. El apogeo de la mafia fue, por tanto, una combinación de violencia calculada, estrategia financiera, innovación empresarial y habilidad para moverse en las sombras del poder oficial. Luciano, con la colaboración y respaldo de Lansky, Siegel, Genovese y Costello, fue el pilar central de esta nueva era. Con esta base, la mafia dejó de ser un simple grupo de delincuentes para convertirse en una organización criminal moderna, casi imparable, que marcó una época y sentó las bases para el crimen organizado en Estados Unidos durante décadas. Pero en el mundo del crimen todo sube y todo baja. Por muy poderoso que sea un capo como Lucky Luciano, no existe impunidad eterna. A finales de los años 30, su suerte cambió, cuando el implacable fiscal Thomas E. Dewey decidió poner fin a su reinado, y lo hizo atacando uno de los pilares más vulnerables de su imperio, la red de prostitución organizada. Dewey, un fiscal decidido y meticuloso, puso en marcha una investigación intensiva contra Luciano, enfocándose en desmantelar la Combinación, una extensa red de burdeles y casas de prostitución que operaban bajo el control directo de la mafia. Esta red generaba enormes ganancias y servía también para lavar dinero y mantener la influencia de Luciano sobre las fuerzas del orden y la política local. La investigación fue dirigida por Eunice Carter, asistente del fiscal Dewey, quien desarrolló una relación de confianza con prostitutas y madames dispuestas a testificar. Su equipo realizó redadas en 80 burdeles de Nueva York, arrestando a 87 mujeres y 16 hombres. Muchas de estas personas proporcionaron testimonios clave que lo vinculaban directamente con la operación. Durante el juicio se presentaron pruebas contundentes, incluyendo escuchas telefónicas y declaraciones de testigos que detallaron cómo Charles Luciano organizaba y supervisaba la red de prostitución. Entre las testigos más relevantes destacó Florence Cockey Flow Brown, una exprostituta que aportó detalles cruciales. Brown describió cómo Luciano pretendía organizar la prostitución como si fuera una cadena comercial con reglas, jerarquías y controles estrictos, algo muy innovador para la época. Su testimonio fue fundamental para demostrar la organización sistemática y el control directo que Lucky ejercía sobre la red. El juicio comenzó el 13 de mayo de 1936 y concluyó el 7 de junio del mismo año.
fue declarado culpable de 62 cargos de prostitución obligatoria. El juez Philip J. McCook le impuso una sentencia de 30 a 50 años de prisión, la pena más severa de su tipo en ese momento. Luciano nunca testificó en persona durante el juicio. Mantuvo una actitud estoica, en silencio la mayor parte del tiempo, mientras su defensa intentaba minimizar su papel dentro de la red criminal, pero las pruebas y testimonios resultaron abrumadores. El papel de Eunice Carter fue fundamental, no solo como la fiscal asistente que coordinó las pruebas y los testimonios, sino también como una pionera en el sistema judicial, la primera mujer afroamericana en Nueva York en desempeñar un papel clave en un caso de esta magnitud. Thomas Dewey, entonces un joven fiscal de 33 años, vio en este caso una oportunidad de combatir el crimen organizado. Su éxito en condenar a Luciano impulsó su carrera política, llevándolo más adelante a ser gobernador de Nueva York y candidato presidencial. La condena de Charles Lucky Luciano marcó un hito en la lucha contra el crimen organizado en Estados Unidos. Aunque su encarcelamiento no significó el fin de la mafia, sí representó un golpe significativo a su estructura y operaciones. Tras su condena, fue encarcelado en la prisión de Sing Sing, una de las penitenciarías más conocidas y estrictas de Nueva York, famosa por sus duras condiciones y el aislamiento de los presos. Posteriormente fue trasladado a la prisión de Clinton, también conocida como Dannemora, donde trabajaba en la lavandería y vivía en condiciones rígidas. A pesar de estar entre rejas, Lucky siguió controlando su organización. Para mantener el mando de su familia criminal, designó a Vito Genovese, uno de sus principales lugartenientes, como jefe interino de la familia mientras él estaba en prisión. Sin embargo, Genovese huyó a Italia en 1937 para evitar ser procesado por un asesinato en Nueva York, temiendo ser implicado tras la detención de un testigo clave. Con Genovese fuera, terminó nombrando a Frank Costello como nuevo jefe de su familia. Gracias a su peso dentro del sistema, Luciano logró permisos excepcionales, recibía visitas frecuentes sin registro, disfrutaba de un menú especial preparado por su amigo Dave Bettilo e incluso consiguió que se construyera una capilla en prisión. En 1942, el transatlántico SS Normandie se hundió en el puerto de Nueva York debido a un incendio accidental mientras era transformado para uso militar durante la Segunda Guerra Mundial. Un cortocircuito provocó el fuego, que junto al agua utilizada para apagarlo, hizo que el barco se volcara y se hundiera parcialmente. Este incidente generó temores de sabotajes que motivaron a las autoridades a buscar la cooperación de la mafia para proteger los muelles. Este hecho cambió para siempre la situación de Charles Luciano en prisión, ya que llevó a que las autoridades reconsideraran su condena y buscaran negociar con él para garantizar la seguridad en los puertos. La Marina de los Estados Unidos y la inteligencia naval, conscientes de la influencia que éste mantenía sobre los sindicatos portuarios incluso desde prisión, lo trasladaron en mayo de 1942 a la prisión de Great Meadow, más cercana a la actividad criminal y con menos restricciones. Mediante intermediarios como Meyer Lansky y el abogado Moses Polakov, comenzó la cooperación conocida como Operación Underworld. La mafia acordó evitar huelgas, sabotajes y facilitar seguridad en la costa este, a cambio de la promesa de una eventual conmutación de su condena y traslado. Además, se atribuye a Luciano la intermediación con la mafia siciliana para apoyar la invasión a Sicilia en 1943, aunque el alcance real de esta ayuda sigue siendo debatido entre historiadores. En enero de 1946, el entonces gobernador Thomas Dewey conmutó parte de su condena, condicionando su liberación a la deportación inmediata y permanente a Italia, debido a la ayuda que proporcionó a los Estados Unidos. Irónicamente, la misma persona que lo encarceló años atrás fue quien facilitó su salida bajo estas condiciones. El 2 de febrero de 1946 fue trasladado de prisión a Ellis Island, la isla en la bahía de Nueva York que durante décadas fue la principal puerta de entrada y centro de inmigración y deportación para millones de personas. Allí se realizaron los trámites de inmigración para su expulsión.
Finalmente fue deportado a Italia, país al que fue exiliado. Aunque residió principalmente en Italia, también pasó temporadas en Cuba durante los años 40 y 50, donde mantuvo negocios e influencias, antes de regresar definitivamente a Italia en los últimos años. A finales de 1946 y comienzos de 1947, Lucky Luciano aprovechó la relativa libertad que ofrecía el régimen de Fulgencio Batista en Cuba para instalarse temporalmente allí. Desde La Habana coordinaba negocios ilegales relacionados con el narcotráfico y el juego clandestino, en contacto con mafiosos estadounidenses y europeos. Sin embargo, su presencia generó tensiones diplomáticas. Las autoridades de Estados Unidos, al enterarse de su actividad en Cuba, presionaron duramente al gobierno de Batista. Como resultado, fue arrestado en febrero de 1947 y expulsado del país en marzo, regresando de forma definitiva a Italia. Ya en Italia se instaló en Nápoles, ciudad desde la cual mantuvo una cierta influencia en el crimen organizado, aunque de forma más indirecta. Fue constantemente vigilado por la policía italiana, pero nunca dejó de estar en contacto con sus viejos aliados. En 1948 conoció a Igea Lissoni, una bailarina milanesa con quien compartió sus últimos años. Aunque nunca se casaron oficialmente, vivieron juntos y mantuvieron una relación muy cercana. Luciano la consideró el gran amor de su vida, y su muerte el 27 de septiembre de 1958 por cáncer de mama fue un golpe muy duro para él. Un detalle interesante de su vida personal es que nunca quiso tener hijos. Decía que no quería que ningún descendiente suyo viviera con el peso de ser el hijo de Luciano el gángster. Llegó a decir que esa era la única razón por la que aún odiaba a Thomas Dewey, el fiscal que lo había perseguido por haberlo convertido, según él, en un símbolo del crimen ante el mundo. Murió el 26 de enero de 1962, a los 64 años, de un infarto en el aeropuerto de Nápoles. Iba a reunirse con el productor Martin Goss, que planeaba hacer una película sobre su vida. Fue enterrado en el cementerio de St. John, en Queens, Nueva York. Su funeral fue masivo, reflejo del respeto, el miedo y la fascinación que siempre generó su figura. Charles Lucky Luciano fue una figura clave en la transformación del crimen organizado en Estados Unidos, al estructurarlo como una red empresarial que influiría en la mafia a nivel global y marcaría un modelo organizativo duradero. Sin embargo, su legado es profundamente ambivalente. Por un lado, representa el poder y la modernización del crimen organizado. Por otro, es una figura trágica marcada por el exilio, la vigilancia constante y el peso de sus propias decisiones. Espero que os haya gustado el vídeo. Si has llegado hasta aquí, no olvides que puedes ayudarme dándole a like y suscribiéndote al canal. Si te gusta que continúe haciendo esta clase de contenido, puedes dejármelo en los comentarios, además de cualquier tipo de crítica o recomendación. Muchas gracias por vernos.